Territorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Ha enviado a su ángel para hablar a las iglesias, dando testimonio de su segunda venida. Jesús ha enviado a su ángel para hablar a las iglesias, juntando a su simiente para que entre a su redil. Ven, ven, el Espíritu y la esposa dicen ven, 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 el Espíritu y la esposa dicen ven. Jesús ha enviado a su ángel para hablar a las iglesias, dando testimonio de su segunda venida. Jesús ha enviado a su ángel para hablar a las iglesias, juntando a su simiente para que entre a su redil. Ven, ven, el Espíritu y la esposa dicen ven, 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 el Espíritu y la esposa dicen ven, el Espíritu y la esposa dicen ven. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Leemos en Apocalipsis capítulo 5. Leamos em Apocalipse, no capítulo 5, Versos 1 al 7, versículo 1 ao 7, donde nos dice: onde nos diz: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? E vi anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. E ninguém do céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de
Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. E disse-me dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Y miré y vi en medio de los miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para essa ocasião é el Señor Jesucristo cambiando de cordero a león. o Senhor Jesus Cristo mudando de cordeiro a leão. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través del Antiguo Testamento Através do Velho Testamento, encontramos que de Adán en adelante vemos que de Adão em diante, la gente usaba corderos como sacrificios as pessoas usavam cordeiros como sacrifícios para cubrir sus pecados con la sangre de esos animalitos. para cobrir os seus pecados com o sangue desses animaizinhos. Dios estableció esos sacrificios Deus estabeleceu esses sacrifícios desde el Génesis capítulo 3, desde Gênesis, no capítulo 3, donde nos enseña la Biblia onde a Bíblia nos ensina que Dios le dio pieles a Adán y a Eva que Deus deu peles a Adão e Eva para cubrir la desnudez de ellos. para cobrir a nudez deles. Luego encontramos Logo vemos que de ahí en adelante que daí em diante el ser humano o ser humano ha estado sacrificando animalitos tem estado sacrificando animaizinhos para cubrir sus pecados para cobrir os seus pecados con la sangre de esos com o animalitos. sangue desses animaizinhos. Han sido sustitutos Foram substitutos, de las personas esos animalitos, substituto das pessoas, esses animaizinhos. porque es la persona Porque a pessoa la que tiene que morir por su pecado, é a que tem que morrer por seu pecado. porque la paga del pecado es muerte, O pagamento do pecado é a pero morte. Dios estableció Porém, Deus estabeleceu un sustituto substituto para morir para morrer en lugar del pecador. no lugar do pecador. Y en el Antiguo E no Testamento, Velho Testamento, ese sustituto esse substituto era un animalito, era um animalzinho, un corderito cordeirinho o un macho cabrío, ou bode, para la reconciliación del pueblo para a reconciliação do povo. el día 10 del mes séptimo. 10º dia do 7º mês, Se sacrificaba un macho cabrío onde era sacrificado um bode expiatório, y la sangre e o sangue era llevada dentro del lugar santísimo era levado dentro do lugar santíssimo por el sumo pelo sacerdote sumo sacerdote y colocada e colocado sobre el propiciatorio, sobre o propiciatório, y allí e ali se efectuaba se efetuava la reconciliación a reconciliação del pueblo con do Dios. povo com Deus. Así sucedía Assim acontecia para el Israel terrenal. Así sucedía para el Israel terrenal, terrenal, porque Dios en su programa, porque Deus em seu programa, para más adelante, para mais adiante, tendría un cordero perfecto teria um cordeiro perfeito que sería sacrificado, que seria sacrificado, el cual llevaría nuestros pecados qual levaria os nossos pecados y por consiguiente e, consequentemente, recibiría receberia la muerte, a morte, porque la paga del pecado o pagamento do pecado es muerte. é a morte. Por consiguiente, Consequentemente, la paga de nuestros o pecados pagamento de nossos pecados caería sobre ese cordero cairia perfecto sobre esse cordeiro perfeito
Y entonces E então la muerte a morte para nosotros para nós sería quitada. seria tirada. Y entonces podríamos tener vida eterna. E então poderíamos ter vida eterna. Ahora, Agora, vean ustedes, vejam bem, los sacrificios del Antiguo Testamento os sacrifícios do Velho Testamento señalaban mostravam a un Cordero a perfecto Cordeiro perfeito que vendría, que viria, tomaría nuestros pecados tomaria os nossos y moriría por pecados, nuestros e morreria pecados. por nossos pecados. Ese sería E esse seria el sustituto perfecto o substituto perfeito para el ser humano. para o ser humano. Y cuando ese sacrificio E perfecto quando esse sacrifício perfeito apareciera aparecesse, y efectuara ese sacrificio, esse sacrifício, ya Dios já Deus no aceptaría não aceitaria esos animalitos que se ofrecían en el Antiguo Testamento, que eram oferecidos no Velho Testamento, porque ya el ser humano porque o ser humano tendría a su disposición teria à sua disposição un sacrificio perfecto sacrifício perfeito que no cubría el pecado, que não cobria o pecado, sino que quitaba el pecado. tirava o pecado. Y la persona E a pessoa no tendría não teria necesidad necessidade de estar ofreciendo sacrificios de estar oferecendo sacrifícios de animalitos de animaizinhos durante diferentes temporadas del año. diferentes temporadas do ano. Y en el día 10 del mes séptimo, E o 10º dia do século en que se ofrecía la expiación del macho cabrío, se oferecia a expiação do bode expiatório. ya tampoco el pueblo Já tampouco tendría que ofrecer esos animales, teria que oferecer esses animais, porque ya tendría porque já teria un sacrificio perfecto, sacrifício perfeito el del Cordero de Dios, do Cordeiro, en el cual no qual se cumplirían se cumpriria todos esos sacrificios del Antiguo Testamento. sacrifícios do Velho Testamento. Y los beneficios que producían E os benefícios aquellos sacrificios daqueles sacrifícios serían producidos seriam produzidos en un solo sacrificio, em só sacrifício el del Cordero de Dios, do Cordeiro que quitaría el pecado del mundo. o pecado do mundo. Por eso Juan el Bautista, João Batista cuando presentó al Mesías, apresentou o Messias a Jesús, a Jesus, dijo: disse: he aquí el Cordero de Dios eis aqui o Cordeiro que de quita el pecado del Deus, que tira mundo. o pecado do mundo. Ese es el sustituto Esse é o substituto de todo ser humano. de todo ser humano. Y la paga del pecado E o pagamento do pecado cayó sobre él, caiu sobre ele. para que nosotros podamos Para tener que nós vida eterna possamos ter vida eterna. y podamos vivir eternamente con Possamos Dios. viver eternamente com Deus. Él quitó la muerte Ele tirou a morte de nosotros. de nós. Él recibió la muerte Ele recebeu a morte por nosotros. por nós. Cristo dijo: Cristo disse: nadie me quita la vida. ninguém me tira a vida. Yo la pongo por mí mismo Eu a ponho por mim mesmo para volverla a para tomar. voltar a tomar. Él podía Ele podia tomar nuestros pecados tomar os nossos pecados, y así hacer ese pecado por nosotros tomar esse pecado por nós, sin Él haber pecado. sem ele ter pecado. Y por consiguiente, Consequentemente, pagar la pena del pecado, para a pena do pecado, la sentencia del pecado, a sentença do pecado cayó sobre Él. caiu sobre ele. Pero por cuanto Mas por quanto Él de sí mismo ele de si mesmo no había pecado, não havia pecado, fue justificado por foi Dios. justificado por Deus. Él era inocente Ele era inocente, porque Él no había pecado. pois ele não havia pecado. Pero sobre Él Porém, sobre ele vinieron todos nuestros pecados. vieram todos os nossos Y así pecados. se hizo mortal E assim se tornou mortal, para quitar el pecado para tirar o pecado y por consiguiente consequentemente. la pena del pecado, que es la muerte. O pecado que é a morte. Y ahora podemos ver E agora podemos ver a nuestro amado Señor ao Jesucristo nosso amado Senhor Jesus Cristo y el misterio e o mistério de su primera venida. de sua primeira vida. Tenía un propósito Tinha propósito divino, divino, su primera venida, a sua primeira vida, el cual estaba representado a qual estava representada en aquellos sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba. naqueles sacrifícios efetuados pelo povo hebreu. El pueblo hebreo tenía el tipo y figura, O povo hebreu tinha o tipo e figura, la sombra a sombra de las cosas das coisas que Cristo realizaría. Cristo realizaria. Y cuando Cristo realizó su sacrificio en la cruz del Calvario, Quando Cristo realizou o seu sacrifício na cruz do Calvário,
Allí estaba la realidad Ali estava a realidade de lo que aquellos sacrificios que representaban. aqueles sacrifícios representavam. Ahora Jesucristo, Agora, Jesus Cristo, para llevar a cabo esa obra para realizar essa de obra redención de redenção, como Cordero de Dios como Cordeiro de Deus, en la cruz del na Calvario, cruz do Calvário, vean ustedes, tuvo que venir a la tierra. teve que vir à terra. Y era nada menos E era nada menos que el ángel de Jehová, que o anjo do Senhor, el Dios de Abraham, Deus de Abraão, de Isaac y de Jacob, Isaac e Jacó, vestido de un cuerpo humano, corpo humano, para por medio de ese cuerpo para através desse corpo llevar a cabo realizar la obra de redención. a obra de redenção. Un cuerpo creado por Dios en el vientre de María, No ventre de Maria, elegido por Dios, eleito por Deus, ese cuerpo esse corpo para ser el sustituto para ser o substituto de todos de nosotros, todos nós, para ser para ser la persona a pessoa que llevaría nuestros que pecados levaria os nossos pecados y pagaría e pagaria el precio de la redención. o preço da redenção. Ahora Agora, veamos algo muy importante. vejamos algo bem importante. Esto sucedió Isso aconteceu en un entrelace dispensacional. em entrelaçamento dispensacional. Y en este entrelace E dispensacional nesse entrelaçamento dispensacional, podemos ver podemos ver al arcángel Gabriel ao arcanjo Gabriel visitando visitando a Zacarías el a sacerdote Zacarias, o sacerdote, y anunciándole que tendría un hijo por medio de su esposa Elizabeth, e anunciando que teria um filho através de sua esposa Isabel, el cual sería profeta de o Dios qual seria profeta de Deus. y sería el que vendría con el espíritu y virtud de Elías, Seria quem viria com o espírito e virtude de preparándole el camino al Deus, Señor. preparando o caminho ao Senhor. Eso está en San Lucas capítulo 1 Isso está em São Lucas, no capítulo 1, y encontramos e vemos ainda que 6 meses después que 6 meses depois visitó a la Virgen María visitou a Virgem Maria y le dijo e disse que ella tendría un niño teria filho y le llamaría por nombre Jesús. e seria chamado de Jesus. Vean ustedes, Vejam bem, le dio el nombre que le pondría al niño, lhe deu um nome que seria colocado nesse menino, como también al sacerdote Zacarías também ao sacerdote le dio el nombre que le pondría al niño que él tendría por medio de su esposa. que ele teria através de sua esposa. Sería Juan, Seria João, el hijo de Zacarías y Elizabeth, Zacarias e Isabel, y el niño que le nacería a María e o menino que nasceria a Maria tendría por nombre Jesús, teria por nome que significa Salvador o Redentor. Salvador ou Redentor. En hebreo Em Hebreus, es Yeshua é Yahushua o Josué, ou Josué, que significa Salvador o Redentor. Salvador ou Redentor. Y ahora E agora, ven ustedes como el arcángel Gabriel como o arcanjo Gabriel estaba en ese entrelace dispensacional, estava nesse entrelaçamento dispensacional, en una labor muy importante um trabalho muito importante de parte de da Dios. parte de Deus. Los arcángeles Gabriel y Miguel Os arcanjos Gabriel e Miguel siempre están muy ocupados sempre estão bem ocupados en el programa divino no programa divino. y en los entrelaces dispensacionales Entrelaçamentos dispensacionais es que más trabajo tienen, é onde tem mais trabalho, y también entre los entrelaces e também entre os entrelaçamentos de los imperios gentiles, dos impérios gentios, cuando hay un cambio de imperio, quando há uma mudança de império, por ejemplo, por exemplo, del imperio de Babilonia, del rey Nabucodonosor, Nabucodonosor, cuando hubo un cambio quando houve uma mudança y cambió ese imperio e esse império mudou al imperio medo-persa, para o império medo-persa, ahí estaban Gabriel y Miguel. ali estavam Gabriel e Miguel. Encontramos que Gabriel habló con el profeta Daniel, Vemos que Gabriel falou com o profeta Daniel también para el cambio e também para a mudança del imperio medo-persa do império medo-persa al imperio griego, para o império grego, también estaban Gabriel y Miguel. também estavam Gabriel e Miguel. Estos arcángeles Esses arcanjos están en la parte administrativa estão na parte administrativa del programa de do Dios. programa de Deus. O sea que todo lo que se mueve en el programa de Dios Tudo que acontece no programa de Deus está sujeto está sujeito al ministerio de estos dos arcángeles principales. ao
son los arcángeles são os arcanjos que están delante de la presencia de que Dios. estão diante da presença Y de cuando Deus. Dios envía a uno de ellos E quando Deus envia deles, o a los dos, ou aos dois, algo grande en la tierra sucede. sucede algo na terra. Para el tiempo en que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos, Para o tempo em que Sodoma e Gomorra iam ser destruídos, encontramos vemos que Dios vino que Deus con sus veio arcángeles Gabriel y Miguel. com seus arcanjos Gabriel e Miguel. Eran Eram Elohim Elohim y los dos ángeles que le acompañaban, e os dois anjos que o acompanhavam. quienes comieron con Abraham Quem comeu com Abraão el día antes de la destrucción de Sodoma y a Gomorra. destruição de Sodoma Y luego Gabriel y Miguel e depois Gabriel descendieron a desceram Sodoma a Sodoma y se encontraron allá con Lot. e encontraram-se com Ló lá. Luego, cuando amanecía, Logo ao amanhecer, el fuego o fogo y azufre estaba e cayendo enxofre estava caindo sobre Sodoma y Gomorra. sobre Sodoma e Gomorra. Siempre que hay un entrelace Sempre que há um entrelaçamento dispensacional, dispensacional, siempre hay un profeta dispensacional en la tierra, dispensacional na terra, y siempre los arcángeles Gabriel y Miguel e sempre os arcanjos Gabriel e Miguel hacen acto de presencia en la tierra fazem um ato de presença na terra para hacer que se cumplan para fazer com que se cumpram los propósitos divinos, os propósitos, las profecías as profecias correspondientes a ese tiempo. correspondentes a esse tempo. Encontramos Vemos que esto ha sido así. que isso tem sido assim. Para el tiempo final, Para o tempo final, nos dice el profeta Daniel o profeta Daniel nos diz lo que le reveló el arcángel que o arcanjo Gabriel Gabriel revelou en el capítulo 12 no capítulo 12 y dice: e diz: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Os que forem entendidos, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Aquí tenemos un cuadro claro Aqui temos um quadro claro de lo que estará sucediendo en este tiempo final. do que estará acontecendo neste tempo final. De esto también habla el libro del Apocalipsis Isso também o livro de Apocalipse fala en el capítulo 12. no capítulo 12. Ahora vean, Agora veja, el capítulo 12 no capítulo 12 de Daniel de Daniel, tiene al arcángel Miguel. tem o arcanjo Miguel. Y el capítulo 12 de No Apocalipsis capítulo 12 también de tiene al arcángel Gabriel. Também tem o arcanjo Gabriel. Y para ese tiempo, E para esse tempo, señalado aquí, mostrado aqui, habrá una bendición grande haverá uma grande bênção para los que tienen el nombre para os que têm o escrito en el libro de la vida. escrito no livro da vida. Para el pueblo hebreo Para o povo hebreu, habrá una bendición grande haverá uma grande bênção para 144,000 hebreos para os 144 que serán llamados que serão chamados y juntados unidos en este tiempo nesse final. tempo final. Podemos ver Podemos ver que este es un tiempo tan que importante este é um tempo tão importante, en donde los arcángeles de Dios onde os arcanjos de Deus estarán en la tierra estarão na terra, trabajando trabalhando arduamente arduamente en la labor de no Dios. labor de Deus.
para que se cumpla así para que assim se cumpra todo lo que está profetizado tudo que está profetizado para este tiempo. para este tempo. Y así, E assim, Cristo Cristo darle la victoria a su dá pueblo, a vitória ao seu povo, a su iglesia à sua igreja y al pueblo hebreo. e ao povo hebreu. El pueblo hebreo es el Israel O terrenal povo hebreu é o Israel terrenal y la iglesia es el Israel e a celestial. igreja é o Israel celestial. La iglesia de Jesucristo A igreja de Jesus está reflejada o tipificada tipificada en el Israel terrenal, no Israel terrenal, como también está tipificada também está tipificada en el tabernáculo que construyó Moisés no tabernáculo que Moisés construiu y el templo que construyó Salomón. e no templo que Salomão construiu. Ahora podemos ver Agora podemos ver que para este tiempo final, que para este tempo final, huestes celestiales hostes celestiais estarán en favor estarão a favor del Israel celestial, do Israel celestial, primeramente, primeiramente, y también e também del do Israel Israel terrenal, terrenal, que es el pueblo que hebreo. é o povo hebreu. Ahora Jesucristo Agora Jesus Cristo ha estado haciendo intercesión tem estado fazendo intercessão como Cordero de Dios. como Cordeiro de Deus. Él llevó a cabo su obra Ele levou efeito a sua obra de Cordero de Cordeiro en la cruz del na Calvario. cruz do Calvário. Y su sacrificio E o seu sacrifício y su sangre e o seu ha sangue sido colocada, tem sido colocado su sangre seu sangue en el templo de Dios, templo de Deus allá en el cielo, lá no céu, sobre el sobre o propiciatorio, propiciatório, sobre el trono de sobre o Dios, trono de Deus, y Cristo e Cristo siendo también sendo também el sumo sacerdote, sumo sacerdote, Melquisedec, Melquisedec, el sumo sacerdote sumo sacerdote del templo que está en el cielo. que está no céu. Vean ustedes, Vejam bem, cuando murió quando morreu, su cuerpo físico, seu corpo físico no llevó su sangre não levou seu sangue al templo terrenal, ao templo terrenal, como lo hacía el sumo como o sacerdote sumo sacerdote fazia, cuando ofrecía el sacrificio oferecia o sacrifício de la expiación da expiação y llevaba la sangre e levava o del sangue macho cabrío do bode expiatório al lugar ao santísimo lugar santíssimo y la colocaba sobre el e propiciatorio. a colocava sobre o propiciatório. Eso era tipo y figura Isso era típico de lo que Jesucristo, do que Jesus, que es el sumo sacerdote que é o Melquisedec, sumo sacerdote Melquisedec, haría faria en el templo de Dios que está en el cielo. Deus que está no céu. Ahora vean ustedes Agora vejam bem una cosa, uma coisa: el macho cabrío o bode expiatório era sacrificado era sacrificado en el atrio, no átrio, pero su sangre porém o seu después era llevada depois era levado al lugar santísimo. ao lugar santíssimo. Y ahora Jesucristo, E agora Jesus Cristo, que es nuestra expiación, que é a nossa expiação, tenía que venir a esta tierra, vir a esta terra, que es el atrio que é o átrio, del templo de Dios. templo de Deus, ¿Para qué? para quê? Para ser sacrificado. Para ser sacrificado. Ya eso estaba Já isso está ordenado por Dios ordenado por Deus desde antes de la fundación del antes mundo, da fundação do mundo. pero fue cumplido, Porém, foi materializado, materializado cuando Jesucristo quando Jesus Cristo estuvo en la tierra esteve na 2000 años há atrás. 2000 anos. Vino con un propósito, Veio com um propósito, para morir para morrer por cada uno de por nosotros cada de nós, en la cruz del Calvario y así e reconciliar assim reconciliar a todos los hijos a todos e hijas de Dios, reconciliar al Israel celestial. ao Israel celestial. Y en esta reconciliación Nessa reconciliação también entrará também entrará el pueblo hebreo, o povo el cual en este tiempo final hebreu desse tempo será reconciliado con Dios. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709.
visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.